Hola compañeros y maestra, yo soy Ana Ángel Castillón y les voy a presentar lo que es el tronco encefálico, específicamente la médula oblongada o también llamado bulbo raquídeo. Los temas que vamos a ver van a ser la descripción anatómica de la médula oblongada, incluyendo la situación anatómica y su configuración externa, así como el nombre y disposición de los núcleos y tractos localizados, así como los nervios craneales asociados. Para empezar, es importante saber que el tallo encefálico se divide en tres: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. El bulbo raquídeo es el más inferior de todos y es el que vamos a tratar en la presentación. Este bulbo raquídeo une la protuberancia por arriba con la médula espinal por abajo y se dice que es la continuación de la médula espinal. Este se extiende desde el arco anterior del atlas hasta la parte de la línea media de la superficie basal del occipital, atravesando el foramen magno. Su límite inferior es la unión del bulbo raquídeo con la médula espinal, mientras que su límite superior está constituido adelante y a los lados por el surco bulbopontino. Tiene la forma de un cilindro-eje aplanado de delante a atrás, y este se ensancha a medida que se eleva, y mide 30 milímetros de longitud, 17 milímetros de anchura y 13 milímetros de espesor. El conducto ependimario de la médula espinal, o también es llamado canal central, continúa hacia arriba en la mitad inferior de la médula oblongada y en la mitad superior se expande para formar la cavidad del cuarto ventrículo. En la superficie anterior de la médula oblongada se encuentra la fisura media anterior, que se continúa hacia abajo con la fisura media anterior de la médula espinal. A cada lado de la fisura media se extiende una tumefacción denominada pirámide. Las pirámides se componen de haces de fibras nerviosas, y las fibras corticoespinales que se originan en células nerviosas grandes de la circunvolución. Las pirámides se afinan en dirección inferior y es en este nivel la mayoría de las fibras descendentes cruzan al lado opuesto para formar la decusación de las pirámides. Las fibras arcuatas externas anteriores son unas pocas fibras nerviosas que emergen desde la fisura media anterior por encima de la decusación y cursan en sentido lateral sobre la superficie de la médula oblongada para penetrar en el cerebelo. En posición posterolateral a las pirámides se encuentran las olivas, que son elevaciones ovales producidas por los núcleos olivares inferiores subyacentes. En el surco entre las pirámides y la oliva emergen las racillas del nervio hipogloso, y en posición posterior a las olivas se encuentran los pedúnculos cerebelosos inferiores, que se conectan a la médula con el cerebelo. En el surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior emergen las raíces del nervio glosofaringeo y vago y las raíces craneales del nervio accesorio. La superficie posterior a la mitad superior de la médula oblongada forma la parte inferior del suelo del cuarto ventrículo. La superficie posterior a la mitad inferior del bulbo continúa con la cara posterior a cada lado del surco medio que existe la tumefacción alargada, que esta es el tubérculo gracil, y lateral a este se observa el tubérculo cuneiforme, que cada uno está hecho por su núcleo del mismo nombre, gracil y cuneiforme. Sus caras anterior y laterales son visibles y su cara posterior presenta una parte inferior libre y una parte anteroinferior del tronco encefálico, superior oculta por el cerebelo, que forma parte del cuarto ventrículo. El nivel de decusación de las pirámides en un corte transversal a través de la mitad inferior de la médula oblongada pasa por la decusación de las pirámides, también llamada la gran decusación motora. En la parte superior de la médula oblongada, las fibras corticoespinales ocupan y forman la pirámide, pero en la parte inferior, alrededor de las 3/4 partes de las fibras, cruza el plano medio y continúan hacia abajo de la médula espinal en el cordón blanco lateral como el fascículo corticoespinal lateral, y conforme a estas fibras cruza la línea media e interrumpen la continuidad entre el cordón anterior de la secuencia gris de la médula y espinal y la sustancia gris que rodea el canal central.
El fascículo grácil y el fascículo cuneiforme siguen ascendiendo en posición posterior a la sustancia gris central, y el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme aparecen como extensiones posteriores a la sustancia gris central. La sustancia gelatinosa en el cordón gris posterior de la médula espinal se continúa con el extremo inferior del núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino. Las fibras del fascículo del núcleo están situadas entre el núcleo y la superficie de la médula oblongada. Los cordones blancos laterales y anteriores de la médula espinal se identifican con facilidad, y en estas secciones la disposición de sus fibras no cambia. El nivel de decusación de los lemniscos en sección transversal a través de la mitad inferior de la médula oblongada, un poco por encima del nivel de decusación de las pirámides, pasa a la decusación de los lemniscos. Esta es llamada también la gran decusación sensitiva, y tiene lugar en posición anterior a la sustancia gris central y posterior a las pirámides. Se debe tener en cuenta que se han emergido de las caras anteriores del núcleo grácil y cuneiforme. Las fibras arcuatas internas siguen primero en dirección anterior y lateral alrededor de la sustancia gris central. Después se curvan en sentido medial hacia la línea media, donde se decusan con las fibras correspondientes del lado opuesto. El núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino está situado en posición lateral a las fibras arcuatas internas, y el fascículo espinal del nervio trigémino ocupa una posición lateral al núcleo. Los fascículos espinotalámicos lateral y anterior y los fascículos espinotectales ocupan un área lateral a la decusación de los lemniscos, y existen muy cerca uno de otros, y en conjunto se conocen como lemniscos espinales. Los fascículos espinocerebelosos y los vestibulocoespinales se hallan situados en la región lateral a la médula oblongada. A nivel de las olivas, en corte transversal a través de las olivas, pasa por la parte inferior del cuarto ventrículo, y la cantidad de sustancia gris ha aumentado en este nivel debido a la presencia del complejo nuclear olivar. Los núcleos de los nervios vestibulococleares, glosofaríngeo y vago, también como el accesorio e hipogloso, y los núcleos arcuatos. El complejo nuclear olivar es el más grande y inferior. La sustancia gris tiene forma de una bolsa fruncida con la boca dirigida en sentido medial. También están los núcleos olivares accesorios dorsales y mediales más pequeños, y la función de los núcleos olivares están relacionados con los movimientos musculares voluntarios. Los núcleos vestibulococleares es el complejo nuclear vestibular, que está constituido por los siguientes núcleos: el núcleo vestibular medial, el núcleo vestibular inferior, el núcleo vestibular lateral y el núcleo vestibular superior. Y existen dos núcleos cocleares: el núcleo coclear anterior, situado a la cara anterolateral del pedúnculo cerebeloso inferior, y el núcleo coclear posterior, situado en la cara posterior del pedúnculo lateral al suelo del cuarto ventrículo. El núcleo ambiguo ocupa la posición profunda dentro de la formación reticular. Las fibras nerviosas emergentes se unen al glosofaríngeo vago y la porción craneal del nervio accesorio, y son distribuidas hacia el músculo esquelético voluntario. La sustancia gris central está situada debajo del suelo del cuarto ventrículo, desde la región medial hasta la lateral, y se encuentra el núcleo hipogloso, el núcleo dorsal del vago, el núcleo del fascículo solitario y el núcleo vestibular medial e inferior. Se cree que los núcleos arcuatos son núcleos de puente desplazados hacia abajo, y reciben fibras nerviosas desde la corteza cerebral y fibras eferentes al cerebelo a través de las fibras arcuatas externas anteriores. Y las pirámides contienen las fibras corticoespinales y se hallan situadas en la anterior, separadas a la fisura media.
Los lemniscos mediales forman un tracto aplanado a cada lado de la línea media posterior a la pirámide. Y estas fibras emergen desde la decusación de los lemniscos y transmiten información sensitiva al tálamo. El fascículo longitudinal medial forma un pequeño tracto de fibras nerviosas situadas a cada lado de la línea media posteriores al lemnisco medial y anteriores al núcleo hipogloso. Consiste en fibras ascendentes y descendentes cuyas conexiones se pueden ver en estas fibras. El pedúnculo cerebeloso inferior está situado en la esquina posterolateral de la sección de cada lado del cuarto ventrículo. El fascículo espinal del nervio trigémino y su núcleo están situados en la cara anteromedial del pedúnculo cerebeloso inferior y el fascículo espinocerebeloso anterior está situado cerca de la superficie del intervalo entre el núcleo olivar inferior y el núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino. El lemnisco espinal consta de los fascículos espinotalámico anterior y espinotalámico lateral y espinotectal y ocupa una posición profunda. La formación reticular, compuesta por una mezcla difusa de fibras nerviosas y pequeños grupos de células nerviosas, ocupa una posición profunda posterior al núcleo olivar, y a este nivel la formación reticular solo representa una pequeña parte del sistema que está presente también en la protuberancia y en el mesencéfalo. Los nervios glosofaríngeo, vago y porción craneal del accesorio discurren hacia adelante y en sentido lateral a través de la formación reticular. Las fibras nerviosas emergen entre las olivas y los pedúnculos cerebelosos inferiores, y los nervios hipoglosos también discurren en sentido anterior y lateral a través de la formación reticular y emergen en las pirámides y las olivas. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, espero les haya servido mucho y gracias.